1975, Amityville, familia Lutz, el caso que la policía documentó y quiso olvidar para siempre. En el tranquilo suburbio de Amityville, Long Island, Nueva York, se alzaba una imponente casa colonial holandesa en el número 112 de Ocean Avenue. Con sus características ventanas arqueadas y su fachada de madera blanca, la propiedad parecía el sueño americano hecho realidad. Sin embargo, lo que los futuros residentes no sabían era que esa casa guardaba un secreto tan oscuro que cambiaría para siempre la definición de horror sobrenatural en Estados Unidos. Era el mes de diciembre de 1975 cuando George y Kathy Lutz, junto con los 3 hijos de ella del matrimonio anterior, decidieron comenzar una nueva vida en lo que creían sería su hogar perfecto. George, un agrimensor de 28 años con una sonrisa contagiosa y una actitud optimista hacia la vida, había encontrado en Kathy, de 29 años y madre devota, el amor que había estado buscando. Los niños, Daniel de 9 años, Christopher de 7 y Melissa de 5, estaban emocionados por mudarse a una casa tan grande, con habitaciones propias y un amplio jardín donde jugar. La casa había estado en el mercado durante casi un año, y su precio era sorprendentemente bajo para una propiedad de tal magnitud. 3 plantas, 6 dormitorios, 2 baños y medio, una sala de estar espaciosa, comedor formal, cocina moderna y un sótano completo. Todo por $60,000, una verdadera ganga que parecía demasiado buena para ser cierta. El agente inmobiliario había mencionado vagamente que había ocurrido un incidente en la propiedad, pero los Lutz, enamorados de la casa y ansiosos por establecerse como familia, no profundizaron en los detalles. Lo que no sabían era que exactamente 13 meses antes, en la madrugada del 13 de noviembre de 1974, esa misma casa había sido escenario de una de las masacres familiares más brutales de la historia de Nueva York. Ronald DeFeo Jr., de 23 años, había asesinado a sangre fría a sus padres y 4 hermanos mientras dormían, disparando con un rifle de cacería calibre 35. 6 miembros de la familia DeFeo habían muerto en sus camas, sin que ninguno de los vecinos escuchara un solo disparo. El día de la mudanza, el 18 de diciembre de 1975, todo parecía perfecto. El sol brillaba a pesar del frío invernal, y los niños corrían de habitación en habitación, eligiendo cuáles serían sus espacios. George cargaba cajas con una sonrisa, comentando a Kathy lo afortunados que eran de haber encontrado esa casa. Kathy organizaba la cocina, imaginando las cenas familiares que compartirían en el amplio comedor. Pero esa primera noche, cuando la familia se acomodó en sus respectivas habitaciones, algo cambió en el ambiente de la casa. George despertó a las 3:15 de la madrugada con una sensación extraña, como si alguien lo estuviera observando. Se levantó, recorrió la casa silenciosamente, revisó las cerraduras, las ventanas, todo parecía normal. Sin embargo, no pudo sacudirse esa sensación inquietante que se había instalado en su pecho como un peso helado. Kathy también había tenido pesadillas esa primera noche, sueños vividos sobre figuras siniestras que caminaban por los pasillos de la casa. Los niños se despertaron varias veces, quejándose de que hacía demasiado frío en sus habitaciones, a pesar de que la calefacción funcionaba perfectamente. Al día siguiente, durante el desayuno, Daniel comentó algo que hizo que Kathy sintiera un escalofrío. «Mamá, ¿por qué esa niña me estuvo mirando desde la ventana anoche?» Cuando Kathy le preguntó qué niña, Daniel señaló hacia la habitación que había sido de Allison DeFeo, la única hija de la familia asesinada, una niña de 13 años que había muerto exactamente donde ahora Daniel afirmaba haber visto a alguien. George y Kathy se miraron con preocupación, pero decidieron que eran imaginaciones de un niño en una casa nueva. Sin embargo, esa misma tarde, cuando George bajó al sótano para revisar la caldera, encontró algo que lo dejó paralizado, una puerta pequeña, pintada de rojo, que llevaba a un espacio que no aparecía en los planos de la casa. Cuando la abrió, un olor nauseabundo a descomposición lo golpeó con tal fuerza que tuvo que correr escaleras arriba para vomitar. Esa noche, los ruidos comenzaron. Pasos pesados en el piso de arriba cuando todos estaban abajo. Puertas que se cerraban de golpe sin que hubiera corrientes de aire. La temperatura de ciertas habitaciones que descendía hasta convertir el aliento en vapor, mientras que otras permanecían sofocantemente calientes. Kathy comenzó a levantarse cada noche a las 3:15 de la madrugada, exactamente la misma hora en que se estimaba que había comenzado la masacre de los DeFeo. No era por una alarma o un ruido específico, simplemente se despertaba, completamente alerta, con la certeza terrible de que algo estaba terriblemente mal en su nuevo hogar.
Y así comenzó lo que los investigadores paranormales posteriormente describirían como uno de los casos de actividad sobrenatural más intensos y mejor documentados de la historia moderna. La familia Lutz estaba a punto de vivir 28 días que desafiarían todo lo que creían saber sobre la realidad, días que los marcarían para siempre y que generarían una controversia que perdura hasta el día de hoy. La casa en 112 Ocean Avenue había despertado, y tenía hambre. Para entender la magnitud de lo que estaba por sucederle a la familia Lutz, es esencial conocer quiénes eran antes de que el horror se apoderara de sus vidas. George Lee Lutz había nacido el 1 de enero de 1947 en Brooklyn, Nueva York. Era un hombre trabajador, práctico y escéptico por naturaleza. Como agrimensor profesional, había desarrollado una mente analítica que buscaba explicaciones lógicas para todo. No creía en fantasmas, fenómenos paranormales o supersticiones. Para él, todo tenía una explicación racional y científica. Kathy Lutz, nacida Kathleen Joan Canners el 13 de octubre de 1946, era todo lo contrario a su esposo en términos de espiritualidad. Católica devota desde la infancia, había criado a sus 3 hijos en la fe y mantenía una relación cercana con la parroquia local. Después de su primer matrimonio fallido, había encontrado en George no solo a un compañero amoroso, sino también a una figura paterna estable para Daniel, Christopher y Melissa. Los niños eran el corazón de la nueva familia. Daniel, de 9 años, era un niño sensible e inteligente, que mostraba una madurez inusual para su edad después de haber vivido el divorcio de sus padres. Christopher, de 7 años, era el aventurero del grupo, siempre explorando y haciendo preguntas sobre todo. Melissa, la pequeña de 5 años, era dulce y tímida, pero poseía una imaginación vivaz que a veces preocupaba a su madre por lo detalladas que eran sus historias imaginarias. George y Kathy se habían casado el 4 de julio de 1975, apenas 5 meses antes de mudarse a Amityville. Era un segundo matrimonio para ambos, y estaban decididos a crear el hogar perfecto para su familia reconstruida. George había vendido su pequeño apartamento en Brooklyn y Kathy había dejado atrás su modesta casa alquilada en Deer Park. Juntos, habían ahorrado cada centavo para poder dar el enganche de una casa propia. La búsqueda de la casa perfecta había durado meses. Visitaron docenas de propiedades en Long Island, pero todas estaban fuera de su presupuesto o necesitaban reparaciones costosas. Cuando su agente inmobiliario, un hombre llamado William Weber, les mostró la casa en Ocean Avenue, ambos sintieron que era demasiado buena para ser verdad. «Es una ganga increíble», les había dicho Weber mientras recorrían las habitaciones espaciosas. «Los anteriores propietarios están muy motivados para vender». No mintió técnicamente, pero tampoco explicó que los anteriores propietarios estaban muertos, asesinados en esa misma casa poco más de un año antes. George recordaría después que, durante esa primera visita, había sentido algo extraño en el sótano. Una sensación de frío que no parecía natural, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Pero la casa era tan perfecta, tan espaciosa, tan barata, que desechó esas sensaciones como nervios de comprador primerizo. Kathy, por su parte, se había enamorado instantáneamente de la cocina amplia y el comedor formal donde imaginaba celebrando las Navidades futuras. Los niños habían corrido escaleras arriba, cada uno reclamando una habitación, riendo y gritando de emoción. Por primera vez en años, Kathy sintió que tenían la oportunidad de ser una familia verdaderamente feliz. El proceso de compra fue sorprendentemente rápido. Los bancos aprobaron el préstamo sin problemas, la inspección de la casa no reveló defectos estructurales importantes, y todos los papeles se firmaron en tiempo récord. George bromearía después que todo fue demasiado fácil, como si la casa nos quisiera a nosotros tanto como nosotros la queríamos a ella. Durante las semanas previas a la mudanza, la familia pasó incontables horas planificando cómo decorarían cada habitación. George compró herramientas nuevas para hacer pequeñas reparaciones y mejoras. Kathy eligió cortinas y alfombras, soñando con crear el ambiente perfecto para su familia. Los niños dibujaron mapas de sus futuras habitaciones, decidiendo dónde pondrían sus camas, sus juguetes, sus tesoros más preciados. El día de la mudanza, el 18 de diciembre de 1975, amaneció frío pero soleado. Los camiones de mudanza llegaron temprano, y toda la familia participó en el proceso de trasladar sus pertenencias. George dirigía a los trabajadores, Kathy organizaba las cajas por habitaciones, y los niños ayudaban llevando sus juguetes y libros favoritos. Los vecinos se acercaron a saludar durante el día. La mayoría eran amables,
pero George notó que algunos evitaban hacer contacto visual y se retiraban rápidamente después de los saludos básicos. Una vecina mayor, la señora Gionfrido, se acercó a Katy mientras desempacaba cajas en el porche. «Espero que sean muy felices aquí», le dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Esta casa ha estado vacía demasiado tiempo. Necesita una familia que la llene de amor y risas otra vez». Cuando Katy le preguntó por qué había estado vacía tanto tiempo, la mujer simplemente dijo: «Oh, ya se enterarán. La gente del pueblo habla mucho». Y se alejó sin más explicaciones. Esa primera tarde, después de que se fueron los camiones de mudanza y los trabajadores, la familia Lutz se sentó en su nuevo comedor para su primera cena en Ocean Avenue. George había pedido pizza, ya que la cocina todavía estaba llena de cajas sin desempacar. Los niños estaban eufóricos, hablando todos al mismo tiempo sobre sus habitaciones, los nuevos amigos que harían en la escuela, las aventuras que vivirían en su nueva casa. «Brindemos», dijo George, levantando su lata de cerveza, «por nuestra nueva vida en nuestro nuevo hogar». Todos levantaron sus vasos de refresco, y Katy añadió: «Que Dios bendiga esta casa y mantenga a nuestra familia segura y feliz aquí». Esas serían las últimas palabras completamente felices que pronunciarían en esa casa. Después de la cena, mientras Katy bañaba a los niños y George terminaba de desempacar algunas cajas esenciales, la casa parecía acogerlos con brazos abiertos. Los pisos de madera crujían suavemente bajo sus pies, como si la casa estuviera suspirando de satisfacción. Las habitaciones olían a nuevo comienzo, a posibilidades infinitas, a sueños que finalmente se hacían realidad. George recorrió la casa esa primera noche, revisando las cerraduras, apagando las luces, sintiéndose orgulloso y satisfecho. En 28 años de vida, nunca había poseído algo tan grande, tan hermoso, tan lleno de promesas. Se detuvo en el vestíbulo principal, mirando hacia arriba por la elegante escalera de madera que conducía al segundo piso, donde su nueva familia dormía pacíficamente. «Somos los dueños de una mansión», murmuró para sí mismo, sonriendo. No podía creer su buena suerte. Pero mientras subía las escaleras hacia su dormitorio, donde Katy ya estaba durmiendo, George no notó que la temperatura del vestíbulo había descendido varios grados. No vio las pequeñas nubes de vapor que ahora salían de su boca con cada respiración. Y definitivamente no escuchó el suave susurro que parecía venir de las paredes mismas: «Bienvenidos a casa». La casa había estado esperando. Y ahora, finalmente, tenía una nueva familia para jugar. La segunda noche en Ocean Avenue marcó el verdadero comienzo de lo que se convertiría en una pesadilla de 28 días. George despertó abruptamente a las 3:15 de la madrugada, no por un ruido o una pesadilla, sino por una sensación abrumadora de que algo andaba terriblemente mal. Su corazón latía aceleradamente, como si hubiera estado corriendo, y tenía las palmas de las manos empapadas en sudor frío. Se levantó silenciosamente para no despertar a Katy y caminó hacia la ventana de su dormitorio. Afuera, la nieve había comenzado a caer, creando un paisaje sereno y hermoso bajo la luz de la luna. Pero George no sentía paz. En cambio, tenía la certeza inquietante de que alguien estaba observando la casa desde la oscuridad. Decidió hacer una ronda por la casa para tranquilizarse. Bajó las escaleras lentamente, notando que cada escalón crujía más fuerte de lo normal en el silencio de la madrugada. En la sala de estar, se detuvo. Algo no estaba bien. Los muebles que habían colocado cuidadosamente el día anterior parecían estar en posiciones ligeramente diferentes. La mesa de centro estaba girada unos grados hacia la izquierda. Las sillas del comedor no estaban completamente empujadas bajo la mesa como las habían dejado. «Debo estar imaginando cosas», murmuró George, pero decidió revisar todas las cerraduras de puertas y ventanas. Todo estaba asegurado. No había señales de intrusión. Sin embargo, cuando pasó por la cocina, algo lo hizo detenerse en seco. La puerta del sótano estaba entreabierta. George recordaba claramente haber cerrado esa puerta después de bajar a revisar la caldera antes de acostarse. Siempre cerraba las puertas, era una costumbre que había desarrollado desde la infancia. Bajó al sótano con una linterna, revisando cada rincón. Todo parecía normal, excepto por esa puerta roja pequeña que había encontrado el día anterior. Ahora estaba cerrada, pero George podría jurar que había un olor diferente emanando de detrás de ella. No era el olor a humedad típico de los sótanos, sino algo más desagradable, como carne descompuesta mezclada con azufre. Mientras subía las escaleras del sótano, escuchó claramente pasos en el piso de arriba. Pasos pesados, deliberados,
como si alguien estuviera caminando lentamente por el pasillo donde dormían los niños. George corrió escaleras arriba, pero cuando llegó al segundo piso, todo estaba silencioso. Revisó cada habitación. Katy seguía durmiendo profundamente y los 3 niños estaban en sus camas. Pero cuando se dirigía de vuelta a su habitación, Daniel lo llamó suavemente desde su cuarto. «George», susurró el niño, «¿escuchaste a esa persona caminando por el pasillo?» George sintió que se le erizaba el vello de la nuca. «¿Qué persona, Dan?» «No sé. Alguien estuvo caminando de un lado a otro durante mucho tiempo. Pensé que eras tú, pero cuando miré por la puerta, no vi a nadie». George trató de tranquilizar al niño, diciéndole que probablemente había sido él revisando la casa, pero Daniel negó con la cabeza. No, era diferente. Estos pasos eran más pesados, como si la persona estuviera arrastrando algo. Esa mañana, durante el desayuno, Katy mencionó que había tenido sueños muy vívidos toda la noche. «Soñé que había gente en la casa», dijo mientras servía cereales a los niños. «Una familia completa. Estaban enojados porque habíamos movido sus muebles». Christopher, de 7 años, dejó de comer y miró a su madre con ojos grandes. «Yo también vi gente anoche, mamá. Un niño estaba parado junto a mi cama, pero cuando encendí la lámpara, no había nadie». George y Katy se miraron con preocupación. Decidieron que era natural que todos estuvieran un poco nerviosos en una casa nueva, especialmente los niños. Pero esa explicación racional se volvió más difícil de sostener cuando comenzaron a suceder cosas durante el día. El tercer día, mientras Katy estaba desempacando cajas en la cocina, escuchó claramente que alguien estaba tocando el piano en la sala de estar. La melodía era triste y lenta, como un himno fúnebre. Cuando fue a investigar, encontró el piano cerrado y con llave, exactamente como lo habían dejado los antiguos propietarios. Las teclas estaban cubiertas de polvo, sin señales de haber sido tocadas. George experimentó algo similar esa misma tarde. Mientras trabajaba en su oficina improvisada en el sótano, escuchó claramente voces provenientes del piso de arriba. Sonaba como una conversación animada entre varias personas en la sala de estar. Subió corriendo, esperando encontrar visitantes, pero la casa estaba vacía. Katy había ido a inscribir a los niños en la escuela local y no regresaría hasta más tarde. Los fenómenos se intensificaron durante la primera semana. Las puertas se abrían y cerraban solas, especialmente durante las horas de la madrugada. Los niños se quejaban constantemente de que sus habitaciones estaban demasiado frías, a pesar de que el termostato marcaba una temperatura normal. Melissa comenzó a hablar de su amiga invisible Jodie, que según ella, vivía en su habitación y le contaba historias sobre los niños que solían vivir aquí. Katy encontró esta información particularmente perturbadora cuando decidió investigar un poco sobre la historia de la casa. Una visita a la biblioteca local le reveló la horrible verdad que el agente inmobiliario había omitido deliberadamente. El 13 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo Jr. había asesinado a toda su familia en esa misma casa. 6 personas habían muerto: los padres, Ronald y Louise DeFeo, y sus 4 hijos: Dawn de 18 años, Allison de 13, Mark de 12 y John de 9 años. Cuando Katy leyó que uno de los niños asesinados tenía exactamente la misma edad que Daniel, sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Corrió a casa y confrontó a George con la información. «Tenemos que irnos», le dijo, mostrándole los recortes de periódico que había fotocopiado en la biblioteca. «Esta casa es una escena del crimen. 6 personas fueron asesinadas aquí hace poco más de un año». George, siempre práctico, trató de calmar a su esposa. «Katy, eso no cambia nada. Los muertos están muertos. No pueden lastimarnos. Además, acabamos de comprar la casa. No podemos simplemente irnos». Pero esa misma noche, George comenzó a cuestionar su racionalidad. Despertó a las 3:15 de la madrugada, como había sucedido cada noche desde que se mudaron, pero esta vez encontró algo que lo dejó helado. En el espejo del tocador de su habitación, había una palabra escrita con lo que parecía condensación: «Salgan». Despertó a Katy, quien confirmó que ella no había escrito nada. Cuando limpiaron el espejo, la palabra desapareció, pero volvió a aparecer la noche siguiente, esta vez acompañada de otras palabras: «No son bienvenidos». Los niños comenzaron a mostrar signos de estrés severo. Daniel desarrolló pesadillas recurrentes sobre una familia que había sido lastimada en la casa. Christopher comenzó a mojar la cama, algo que no había hecho en años.
Melissa se volvió cada vez más retraída y pasaba horas hablando sola en su habitación, manteniendo conversaciones detalladas con su amiga Hodie. Una tarde, mientras Katy estaba preparando la cena, escuchó a Melissa hablando en su habitación con más animación de lo usual. Subió para ver con quién estaba jugando y encontró a la niña sentada en el piso, aparentemente escuchando con mucha atención a alguien invisible. ¿Con quién estás hablando, cariño?, preguntó Katy. Con Hodie, respondió Melissa sin levantar la vista. Me está contando sobre su familia. Dice que todos murieron aquí y que están tristes porque nosotros tomamos su casa. Katy sintió que se le erizaba la piel. ¿Qué más te dice Hodie? Dice que si no nos vamos pronto, algo malo va a pasar. Como lo que le pasó a su familia. Esa noche, Katy insistió en que George contactara a un sacerdote para bendecir la casa. George, aunque escéptico, accedió para darle paz mental a su esposa. Contactaron al padre Rey Pecoraro, un joven sacerdote de la parroquia local de San Martín de Tours. El padre Pecoraro llegó a la casa el día siguiente por la tarde. Era un hombre tranquilo y reflexivo, con experiencia en asuntos espirituales poco comunes. Había traído agua bendita y sus libros de oraciones, preparado para realizar una bendición rutinaria de hogar nuevo. Pero desde el momento en que cruzó el umbral, el padre Pecoraro sintió algo que nunca había experimentado antes. El aire de la casa parecía pesado, cargado de una presencia malévola que le causaba dificultades para respirar. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras abría su libro de oraciones. Comenzó la bendición en la sala de estar, recitando oraciones en latín y rociando agua bendita en las esquinas de la habitación. Todo parecía proceder normalmente hasta que llegó al comedor. Allí, mientras recitaba una oración de protección, sintió una presencia tan abrumadoramente maligna que tuvo que detenerse. Hay algo muy fuerte aquí, murmuró al George, quien lo acompañaba durante la ceremonia. Algo que no quiere que continúe. Decidieron subir al segundo piso para continuar con la bendición. En el pasillo que conectaba las habitaciones de los niños, el padre Pecoraro se detuvo abruptamente. La temperatura había descendido dramáticamente, y pudo ver su propio aliento condensándose en el aire. ¿Sienten ese frío?, preguntó. George asintió. El cambio de temperatura era tan severo que parecía antinatural, como si hubieran entrado en un congelador. Cuando el sacerdote intentó entrar en la habitación que había pertenecido a Mark DeFeo y que ahora ocupaba Christopher, sucedió algo que lo dejaría marcado para el resto de su vida. Apenas puso un pie en la habitación, una voz profunda, gutural, completamente inhumana, rugió desde algún lugar dentro de la habitación. «Salgan, salgan ahora». El grito fue tan fuerte y aterrador que George retrocedió instintivamente. El padre Pecoraro se tambaleó, como si hubiera recibido un golpe físico. Sus libros de oraciones cayeron al suelo, y el frasco de agua bendita se hizo pedazos contra la pared. Inmediatamente después del grito, todas las ventanas de la habitación se abrieron de golpe, a pesar de estar cerradas con llave. Un viento helado llenó la habitación, llevándose cortinas, papeles y pequeños objetos en un torbellino caótico. El padre Pecoraro, visiblemente afectado, recogió sus pertenencias con manos temblorosas. «No puedo continuar hoy», dijo con voz entrecortada. «Necesito preparar oraciones más fuertes. Lo que hay en esta casa es poderoso y malévolo». Después de que se fue el sacerdote, la familia se reunió en la sala de estar, tratando de procesar lo que había sucedido. Los niños habían escuchado el grito desde la planta baja y estaban aterrorizados. Katy lloraba, rogándole a George que considerara mudarse inmediatamente. «No podemos quedarnos aquí», sollozaba. «Algo está tratando de lastimarnos. ¿No viste lo que le pasó al padre Pecoraro?». George, aunque visiblemente afectado por los eventos del día, seguía aferrado a la racionalidad. «Debe haber una explicación lógica», insistía. «Tal vez problemas con la calefacción causaron los cambios de temperatura. Los ruidos podrían ser tuberías viejas o la casa asentándose. Y el sacerdote, bueno, tal vez se sugestionó después de enterarse de los asesinatos». Pero esa misma noche, los fenómenos se intensificaron más allá de cualquier explicación racional que George pudiera ofrecer. A las 3:15 de la madrugada, toda la familia despertó simultáneamente por el sonido de una banda militar marchando por la sala de estar. La música era tan fuerte que parecía imposible que los vecinos no la escucharan. George bajó a investigar y encontró todos los muebles de la sala reorganizados en un círculo perfecto alrededor de un espacio vacío en el centro. En ese espacio,
Había una mancha oscura en el suelo que no había estado allí antes, una mancha que, según descubrirían después, coincidía exactamente con el lugar donde había caído el cuerpo de Ronald DeFeo Sr. Cuando George intentó mover los muebles de vuelta a sus posiciones originales, eran inexplicablemente pesados, como si estuvieran clavados al suelo. Necesitó toda su fuerza para mover incluso una silla pequeña. Al día siguiente, el padre Pecoraro llamó para reportar algo aún más perturbador. Después de regresar a la rectoría la noche anterior, había comenzado a desarrollar ampollas dolorosas en las palmas de sus manos, exactamente en los lugares donde había sostenido el agua bendita y los libros de oraciones durante la bendición interrumpida. Las ampollas aparecieron sin causa médica aparente y causaban un dolor constante y severo. Nunca había experimentado nada así, le confesó a George por teléfono. Creo que ustedes están lidiando con algo que va más allá de mi experiencia. Necesitan ayuda especializada. Esa fue la primera vez que George consideró seriamente que tal vez había fuerzas en juego que su mente racional no podía explicar. Pero ya era demasiado tarde. La casa había mostrado sus cartas, había revelado su naturaleza malévola. Y parecía decidida a no dejar que la familia Lutz se fuera sin pelear. Los primeros 10 días en Ocean Avenue habían sido una escalada constante de terror psicológico. Pero lo que estaba por venir haría que esos primeros fenómenos parecieran simples travesuras en comparación. El 10º día en Ocean Avenue marcó un punto de inflexión dramático en la experiencia de la familia Lutz. Lo que hasta entonces habían sido fenómenos perturbadores pero relativamente contenidos, escaló hacia manifestaciones de violencia sobrenatural que pusieron en peligro real la vida de todos los miembros de la familia. George despertó esa madrugada no a las 3:15, sino a las 2:45, por el sonido de Katy gritando desde el baño. Corrió hacia allí y la encontró de pie frente al espejo, con las manos cubriéndose la boca en horror absoluto. En el espejo, escrito con lo que parecía sangre fresca, había un mensaje que lo celó hasta los huesos: la próxima serán los niños. Cuando George intentó limpiar el mensaje, descubrió que la sustancia roja no se encontraba en la superficie del espejo, sino que parecía estar dentro del cristal mismo, como si hubiera sido inscrita desde el interior. Más perturbador aún, cuando tocó la superficie del espejo, estaba helada, tan fría que le quemó los dedos. Esa misma mañana, mientras los niños desayunaban, Christopher comenzó a comportarse de manera extraña. Se quedó inmóvil en medio de comer, con la cuchara suspendida a medio camino hacia su boca, mirando fijamente hacia un rincón vacío de la cocina. ¿Qué ves, Christopher?, preguntó Katy con creciente alarma. El niño no respondió inmediatamente. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, más profunda y áspera de lo normal para un niño de 7 años. El hombre dice que ustedes no deberían haber venido aquí. Dice que esta es su casa y que va a hacer que se arrepientan de haber movido sus cosas. ¿Qué hombre, cariño?, preguntó George, tratando de mantener la calma. Christopher señaló hacia el rincón vacío. El hombre grande con el agujero en la cara. Dice que él era el papá y que sus hijos necesitan sus habitaciones de vuelta. Katy se dio cuenta de que Christopher estaba describiendo a Ronald DeFeo Sr., quien había recibido un disparo en la cara durante la masacre. La descripción era demasiado específica para ser coincidencia, especialmente viniendo de un niño de 7 años que no sabía nada sobre los asesinatos. George decidió que era hora de buscar ayuda profesional. Contactó al detective Dennis Rafferty del Departamento de Policía de Amityville, el mismo detective que había investigado los asesinatos de los DeFeo. Rafferty, un hombre escéptico y pragmático con 20 años de experiencia en el cuerpo, inicialmente asumió que se trataba de una familia sugestionada por la historia de la casa. Mire, señor Lutz, le dijo por teléfono, es comprensible que estén nerviosos viviendo en una casa donde ocurrió una tragedia. Pero los muertos no regresan para molestar a los vivos. Probablemente están experimentando estrés postraumático por haberse enterado de los asesinatos. Pero George insistió en que el detective viniera a la casa, al menos para documentar oficialmente lo que estaba sucediendo. Rafferty accedió a regañadientes, más por curiosidad profesional que por creer en fenómenos paranormales. El detective llegó el 13º día, acompañado por el oficial Michael McGeer. Ambos hombres eran veteranos experimentados que habían visto de todo en sus carreras, desde crímenes violentos hasta casos de salud mental severa. No esperaban encontrar nada más que una familia estresada que necesitaba asesoramiento psicológico. Sin embargo, desde el momento en que entraron a la casa, ambos oficiales sintieron algo inusual. McGeer,
quien había estado en la casa múltiples veces durante la investigación de los asesinatos de Feo, comentó que el ambiente se sentía diferente, más pesado que durante las investigaciones previas. George los guió por la casa, explicando los fenómenos que habían experimentado. Los oficiales tomaron notas detalladas, fotografiaron las áreas donde habían ocurrido incidentes y realizaron mediciones de temperatura en diferentes habitaciones. Sus instrumentos confirmaron las fluctuaciones de temperatura inexplicables que la familia había reportado. Mientras estaban en el sótano inspeccionando la misteriosa puerta roja, sucedió algo que transformaría a ambos oficiales de escépticos en testigos. El detective Rafferty estaba examinando la puerta cuando ésta se abrió violentamente, golpeándolo en el pecho con tal fuerza que lo derribó hacia atrás. Un olor nauseabundo, descrito después por McGeer como muerte concentrada, llenó inmediatamente el sótano. Pero lo más perturbador fue lo que vieron dentro del pequeño espacio detrás de la puerta. Según el reporte oficial que presentarían después, el espacio estaba lleno de cientos de moscas, a pesar de ser pleno invierno y no haber fuente aparente de descomposición. Las moscas no eran moscas domésticas normales, sino especímenes notablemente grandes y agresivos que inmediatamente atacaron a los dos hombres. Rafferty recibió múltiples picaduras en la cara y las manos antes de que pudieran salir del sótano. Las picaduras se infectaron rápidamente y requerirían tratamiento médico durante semanas. Más significativo aún, cuando regresaron al sótano 30 minutos después con equipos de fumigación y cámaras adicionales, no encontraron ni una sola mosca. El espacio detrás de la puerta roja estaba completamente vacío y limpio, como si nunca hubiera contenido nada. En 21 años de trabajo policial, escribiría después Rafferty en su informe oficial, nunca había presenciado fenómenos que desafiaran tan completamente la explicación racional. Los eventos en la residencia Lutz ameritan investigación por parte de especialistas en fenómenos anómalos. Esa misma noche, después de la visita policial, la actividad paranormal se intensificó dramáticamente. A las 3:15 de la madrugada, toda la familia despertó por el sonido de una discusión violenta proveniente de la planta baja. Las voces eran claramente audibles, un hombre gritando sobre dinero y propiedades, una mujer llorando y suplicando, y voces de niños pidiendo ayuda. George grabó parte de la conversación con una grabadora portátil que había comenzado a llevar consigo constantemente. La grabación, que después sería analizada por expertos en audio de la Universidad de Nueva York, capturó claramente múltiples voces que no pertenecían a ningún miembro de la familia Lutz. Cuando George bajó para investigar, encontró todos los muebles de la sala de estar apilados hasta el techo en el centro de la habitación, formando una pirámide precaria que desafiaba las leyes de la física. Los muebles pesados, incluyendo un piano vertical que pesaba más de 400 libras, estaban balanceados imposiblemente en la parte superior de la pila. Mientras George contemplaba esta escena imposible, los muebles comenzaron a moverse lentamente, regresando por sí solos a sus posiciones originales. El proceso tomó exactamente 7 minutos y fue completamente silencioso, a pesar del peso y el tamaño de los objetos. Al día siguiente, Katy contactó al Instituto de Investigaciones Psíquicas de Duke University en Carolina del Norte, una institución académica respetada que estudiaba fenómenos paranormales con metodología científica rigurosa. El Dr. William G. Roll, un parapsicólogo de renombre internacional, envió a 2 de sus investigadores asociados, el Dr. Jerome Clark y la medium profesional Lorraine Warren, quien trabajaba frecuentemente con universidades en casos de poltergeist documentados. Los investigadores llegaron el día 15 con equipos especializados, termómetros de precisión, medidores de campos electromagnéticos, cámaras de visión nocturna, grabadoras de audio de alta sensibilidad, y dispositivos para detectar cambios en la presión atmosférica. Lorraine Warren, una mujer sensible y experimentada que había investigado más de 3.000 casos paranormales durante su carrera, experimentó una reacción física inmediata al entrar en la casa. Hay múltiples entidades aquí, informó a su equipo. La presencia dominante es extremadamente hostil. Siente que la familia actual está profanando su territorio. Pero hay otras presencias también, más débiles, que parecen ser las víctimas originales. Esa misma tarde, mientras los investigadores instalaban sus equipos, ocurrió un incidente que sería documentado exhaustivamente y se convertiría en una de las pruebas más convincentes de la autenticidad del caso. Melissa, la niña de 5 años, estaba jugando en su habitación cuando comenzó a levitar. No fue una levitación sutil o ambigua, la niña se elevó claramente del suelo hasta una altura de aproximadamente 3 pies,
donde permaneció suspendida durante 45 segundos. El Dr. Clark documentó el evento con múltiples fotografías y mediciones. Lorraine Warren intentó intervenir, pero cuando se acercó a Melissa, una fuerza invisible la empujó violentamente contra la pared, causándole contusiones en la espalda y los brazos. Durante la levitación, Melissa no mostró signos de miedo. En cambio, parecía estar conversando alegremente con alguien invisible. Cuando finalmente descendió suavemente al suelo, le explicó a los adultos terrorizados que Jodie la había llevado a ver la casa desde arriba para que pudiera entender por qué los niños que vivían aquí antes estaban tan tristes. Los equipos de medición de los investigadores registraron fluctuaciones electromagnéticas extremas durante el evento de levitación. Los medidores de temperatura mostraron una zona de frío intenso directamente debajo de donde Melissa había estado suspendida, mientras que el aire a su alrededor permanecía a temperatura normal. Esa noche, los investigadores establecieron vigilancia continua con múltiples cámaras. A las 3:15 de la madrugada, captaron en video algo que desafiaría la explicación científica durante décadas. Las cámaras mostraron figuras humanas translúcidas moviéndose por la casa. No eran sombras o trucos de luz, eran formas humanas claramente definidas que interactuaban con el entorno físico. Una figura masculina alta caminaba repetidamente por el pasillo del segundo piso. Figuras más pequeñas, aparentemente niños, jugaban en las habitaciones que habían ocupado originalmente. Lo más perturbador era que las figuras parecían estar replicando eventos de su vida cotidiana, como si la casa fuera un teatro donde los DFO continuaran viviendo sus rutinas familiares, sin darse cuenta de que habían muerto. El Dr. Clark documentó todos estos eventos en un informe de 50 páginas que sería presentado a la Universidad de Duke y posteriormente publicado en el Journal of Parapsychology. Su conclusión fue inequívoca: los eventos en la residencia Lutz representan uno de los casos más convincentes de actividad poltergeist que he documentado en 15 años de investigación paranormal. Sin embargo, la presencia de los investigadores pareció enfurecer a cualquier entidad que controlara los fenómenos. En la tercera noche de su estancia, los ataques contra la familia se volvieron físicamente violentos. George despertó con marcas de garras profundas en su espalda, heridas que requerían atención médica y que no podían haber sido autoinfligidas debido a su ubicación. Katy desarrolló contusiones inexplicables en los brazos y las piernas, como si hubiera sido agarrada y sacudida violentamente mientras dormía. Más alarmante aún, los niños comenzaron a mostrar signos de posesión parcial. Daniel hablaría durante horas en un idioma que sonaba como latín arcaico, a pesar de no tener conocimiento de lenguas clásicas. Christopher desarrolló una fuerza física normal para su edad, llegando a levantar muebles pesados con una sola mano. El Dr. Clark tomó la decisión de contactar a autoridades religiosas, reconociendo que el caso había evolucionado más allá del alcance de la investigación puramente científica. Contactó al Arzobispado Católico de Nueva York, solicitando un exorcista experimentado. El padre Malachi Martin, un jesuita con extensa experiencia en casos de posesión demoníaca, llegó el día 18. Martin era un hombre formidable, lingüista, teólogo y autor de múltiples libros sobre fenómenos sobrenaturales. Había realizado exorcismos en Europa y América durante más de 20 años. Sin embargo, incluso el padre Martín se encontró superado por la intensidad de la presencia maligna en la casa. Durante su primer intento de exorcismo, fue físicamente atacado por fuerzas invisibles. Sus ropas se desgarraron, sufrió cortes profundos en los brazos y experimentó dificultades respiratorias severas. La entidad en esta casa es inusualmente poderosa, informó Martín a sus superiores. Parece alimentarse de la tragedia que ocurrió aquí, utilizando las muertes violentas como fuente de energía. No es un caso típico de posesión individual, sino una infestación completa de la propiedad. Durante los siguientes días, mientras Martin preparaba un exorcismo más extenso, los ataques contra la familia se intensificaron hasta alcanzar niveles de violencia que pusieron en peligro real sus vidas. Katy fue encontrada una mañana con marcas de estrangulamiento alrededor del cuello. George sufrió quemaduras inexplicables en las manos y los brazos. Los niños comenzaron a hablar sobre el hombre malo que venía a sus habitaciones por las noches y les decía que pronto se reunirían con los otros niños que vivían aquí. El punto culminante llegó el día 23, cuando Melissa desapareció de su habitación durante la noche. La familia y los investigadores la buscaron desesperadamente durante horas, hasta encontrarla en el sótano, de pie frente a la puerta roja, aparentemente en trance profundo. Cuando intentaron acercarse a ella,
Una voz que claramente no era la de Melissa habló desde su pequeño cuerpo. Ella se queda con nosotros ahora. Todos se quedan. Esta es nuestra casa. Ustedes nos despertaron y ahora deben pagar el precio que pagó la familia anterior. En ese momento, la familia Lutz tomó la decisión que salvaría sus vidas, abandonar la casa inmediatamente, sin importar las consecuencias financieras o logísticas. Habían llegado al límite de lo que podían soportar, y la seguridad de sus hijos era más importante que cualquier consideración material. La casa había mostrado su verdadero poder, y era claro que no tenía intención de dejar que la familia Lutz viviera en paz. La batalla por Ocean Avenue había llegado a su punto más intenso, y solo había una solución: la rendición completa. Después del incidente con Melissa en el sótano, el padre Malachi Martín tomó la decisión de realizar un exorcismo completo de la propiedad, un ritual que requería preparación exhaustiva y la aprobación formal del arzobispado de Nueva York. Sin embargo, las fuerzas que habitaban la casa parecían anticipar estos planes, intensificando sus ataques como si quisieran expulsar a la familia antes de que pudiera completarse cualquier intervención religiosa. El día 24, mientras Martin preparaba sus rituales sagrados, la casa desató lo que los investigadores describieron después como una tormenta paranormal. Todos los objetos de la casa comenzaron a moverse simultáneamente, platos volaron desde las alacenas, los muebles se deslizaban por los pisos como si fueran de papel, y las puertas se abrían y cerraban tan violentamente que varias se salieron de sus bisagras. George intentó documentar estos eventos con su cámara, pero cada fotografía que tomaba mostraba solo oscuridad total, como si una fuerza invisible estuviera bloqueando la lente. Las grabaciones de audio capturaban únicamente un rugido constante y ensordecedor que hacía imposible distinguir voces o sonidos específicos. Katy, llevada al límite de su resistencia emocional, tomó a los niños y se refugió en la habitación principal, donde había creado un santuario improvisado con crucifijos, agua bendita y velas. Rezaba constantemente, suplicando protección divina para su familia. Pero incluso allí, no encontraron paz. Las paredes de la habitación comenzaron a sangrar. No era una ilusión óptica o condensación rojiza, era sangre real que brotaba desde el interior de las paredes como si la casa misma tuviera heridas abiertas. El Dr. Clark tomó muestras de la sustancia para análisis posterior, confirmando que era sangre humana tipo O positivo, el mismo tipo de sangre de Ronald DeFeo Sr. Christopher, el niño de 7 años, desarrolló la capacidad inquietante de predecir eventos antes de que ocurrieran. Anticipaba exactamente cuándo iban a moverse los objetos, cuándo iban a sonar ruidos específicos y cuándo iban a cambiar las temperaturas. Cuando los adultos le preguntaban cómo sabía estas cosas, respondía con una voz que sonaba demasiado madura para su edad. El señor DeFeo me dice lo que va a pasar. Dice que está planeando una fiesta de bienvenida para nosotros, como la que le hizo a su familia. Lorraine Warren intentó establecer comunicación directa con las entidades a través de sesiones de espiritismo controladas, esperando negociar algún tipo de tregua o entendimiento. Durante una de estas sesiones, realizadas en presencia del Dr. Clark y del padre Martin, logró establecer contacto con lo que parecía ser el espíritu de Louise DeFeo, la madre de la familia asesinada. La comunicación fue fragmentaria y aterradora. Louise aparentemente estaba consciente de su muerte pero atrapada en la casa junto con sus hijos, bajo el control de una presencia maligna que identificó como el que trajo la oscuridad. Según su testimonio, esta entidad había estado presente en la propiedad mucho antes de los asesinatos, alimentándose de emociones negativas y violencia. Mi esposo no era él esa noche, comunicó Louise a través de Warren. Algo lo poseía, lo obligó a lastimarnos. Ahora estamos todos atrapados aquí, y esa cosa quiere más familias, más dolor, más muerte. Cuando Warren intentó preguntar cómo podrían liberarse los espíritus atrapados, la sesión fue interrumpida violentamente. Una fuerza invisible golpeó a Warren contra la pared con tal fuerza que sufrió una conmoción cerebral leve. Las velas de la habitación se apagaron simultáneamente, y una voz grave y amenazante rugió desde todas las direcciones. No hay liberación. No hay escape. Esta casa es mía, y todos los que entren aquí me pertenecen. El padre Martín, testigo de este evento, tomó la decisión de acelerar el proceso de exorcismo, reconociendo que cada día que pasara pondría a la familia en mayor peligro. El día 25, llegó acompañado de 2 sacerdotes auxiliares, el padre Thomas Birmingham y el padre Walter Ayoran, ambos experimentados en casos de posesión demoníaca. El ritual de exorcismo comenzó al atardecer,
con los 3 sacerdotes estableciendo un perímetro sagrado alrededor de la casa. Utilizaron sal consagrada para crear barreras protectoras, agua bendita para purificar cada habitación, y reliquias sagradas para amplificar el poder de sus oraciones. Sin embargo, desde el momento en que comenzó la ceremonia, la resistencia fue feroz. Los sacerdotes experimentaron ataques físicos constantes, fueron empujados, abofeteados por manos invisibles y sometidos a temperaturas extremas que alternaban entre calor sofocante y frío ártico. Durante la oración principal del exorcismo, cuando el padre Martín intentó comandar a las entidades malignas que abandonaran la propiedad, la casa respondió con una furia sobrenatural que superó todo lo que habían presenciado anteriormente. Todas las ventanas de la casa se hicieron pedazos simultáneamente, enviando fragmentos de vidrio como proyectiles por toda la casa. Los pisos de madera se agrietaron y se deformaron, creando fisuras profundas que revelaban el sótano debajo. El techo del segundo piso se combó peligrosamente, amenazando con colapsar sobre los ocupantes. Más aterrador aún, las voces de los muertos se alzaron en un coro cacofónico que podía escucharse claramente desde la calle. Los vecinos reportaron después haber escuchado gritos de agonía, súplicas de ayuda y risas malévolas que continuaron durante horas. El padre Ayoran sufrió quemaduras severas en las manos cuando intentó asperjar agua bendita en el sótano. El agua se convertía en vapor ácido al contacto con ciertas superficies, causando lesiones químicas que requerirían tratamiento hospitalario. A medianoche, cuando el exorcismo había durado 6 horas sin éxito, ocurrió algo que convenció a todos los presentes de que la batalla estaba perdida. Los 3 niños de la familia Lutz comenzaron a levitar simultáneamente, elevándose hasta tocar el techo de la sala de estar. No era una levitación pacífica como la que había experimentado Melissa anteriormente. Los niños se contorsionaban en el aire, gritando de terror, mientras fuerzas invisibles los manipulaban como marionetas. Sus voces se distorsionaron, hablando en idiomas que ningún adulto presente pudo identificar. El padre Martín intentó continuar con las oraciones de liberación, pero cuando se acercó a los niños levitando, fue atacado por lo que describió después como una presencia física tangible de maldad pura. Recibió un golpe en el pecho que lo derribó y le fracturó 2 costillas. En ese momento de crisis absoluta, George Lutz tomó la decisión que salvaría a su familia. A pesar de los objetos volando y el caos sobrenatural que los rodeaba, gritó por encima del rugido paranormal: ¿Nos rendimos? ¿Nos vamos? La casa es tuya. Inmediatamente después de estas palabras, los niños descendieron suavemente al suelo, los objetos dejaron de moverse, y un silencio sobrenatural llenó la casa. Era como si la entidad hubiera estado esperando exactamente esa capitulación. Lorraine Warren, a pesar de sus heridas, ayudó a la familia a recoger solo las pertenencias más esenciales. El Dr. Clark documentó que la temperatura de la casa había regresado a niveles normales, y que todos los equipos de medición mostraban lecturas estables por primera vez en días. Pero la calma era engañosa. Mientras empacaban rápidamente, Melissa se acercó a su madre con una expresión de tristeza adulta en su rostro de 5 años. Jodie dice que está contenta de que nos vayamos, susurró, pero que siempre recordará dónde vivimos ahora. Dice que tal vez nos visite en nuestra nueva casa. Esas palabras enviaron un escalofrío de terror a través de todos los adultos presentes. La implicación era clara: la entidad no necesariamente se limitaría a la casa de Ocean Avenue. El padre Martín, a pesar de sus heridas, insistió en realizar una bendición protectora sobre la familia antes de que abandonaran la propiedad. Utilizando reliquias sagradas y oraciones de protección especializadas, intentó crear un escudo espiritual alrededor de cada miembro de la familia. Durante esta bendición final, la casa les dio una última demostración de su poder. Todas las luces se apagaron, sumiendo la propiedad en una oscuridad absoluta. En esa oscuridad, escucharon claramente la voz de Ronald DeFeo Jr., el asesino original, hablando desde algún lugar indefinido. Tuvieron suerte esta vez. Pero yo sé dónde van. Conozco el olor de sus almas ahora. Y cuando estén solos en la oscuridad, recordarán que siempre estaré esperando. A las 3:15 de la madrugada del día 26, exactamente 24 días después de mudarse a la casa, la familia Lutz cargó sus pertenencias esenciales en su automóvil y abandonó para siempre la propiedad de Ocean Avenue. George condujo sin detenerse hasta que estuvieron a más de 100 millas de Amityville. Solo entonces, cuando el sol comenzó a salir sobre el horizonte de Connecticut, se permitió creer que tal vez habían escapado de la pesadilla. Pero en el asiento trasero,
Melissa jugaba silenciosamente con algo invisible, susurrando palabras que ningún adulto pudo entender completamente. No te preocupes, Jodie. Sé que vas a encontrarnos. Mamá dice que las amigas verdaderas siempre se encuentran otra vez. La familia Lutz había sobrevivido a su experiencia en Amityville, pero el precio de esa supervivencia aún estaba por determinarse. La casa en Ocean Avenue permanecía vacía una vez más, esperando pacientemente a su próxima familia de víctimas, mientras las fuerzas que la habitaban se preparaban para extender su influencia más allá de los límites de la propiedad por primera vez en su larga y siniestra historia. 49 años han pasado desde que la familia Lutz abandonó precipitadamente su hogar en Ocean Avenue, y las consecuencias de esos 28 días continúan reverberando a través de sus vidas y de la historia del fenómeno paranormal moderno. George y Kathy Lutz nunca regresaron a Amityville. Perdieron por completo su inversión en la casa, incluyendo el enganche, los pagos de hipoteca realizados y todas las pertenencias que dejaron atrás en su huida desesperada. Financieramente arruinados y emocionalmente traumatizados, se mudaron inicialmente a la casa de la madre de Kathy en San Diego, California, poniendo todo el ancho del continente americano entre ellos y la casa maldita. Sin embargo, como había predicho la misteriosa entidad a través de Melissa, su escape geográfico no significó el final de sus experiencias sobrenaturales. Durante los meses siguientes a su huida, la familia continuó experimentando fenómenos paranormales, aunque de menor intensidad que los que habían sufrido en Ocean Avenue. Daniel desarrolló una forma severa de trastorno de estrés postraumático que requirió años de terapia psicológica. Hasta los 21 años de edad, continuaba despertándose exactamente a las 3:15 de la madrugada, gritando sobre el hombre con el agujero en la cara que venía a buscarlo. Los psicólogos que lo trataron documentaron que sus pesadillas contenían detalles específicos sobre la familia de Feo que un niño de su edad no podría haber conocido por medios normales. Christopher se convirtió en un niño extremadamente retraído, perdiendo la personalidad aventurera y curiosa que había caracterizado sus primeros 7 años de vida. Desarrolló una aversión patológica a las casas antiguas y a los sótanos, reacciones que persistieron hasta su edad adulta. En entrevistas realizadas décadas después, describe memorias fragmentarias de conversaciones con niños muertos que lo perturbaron profundamente. Melissa, quien había mantenido la relación más estrecha con las entidades de la casa a través de su amiga Jodie, experimentó las consecuencias más duraderas. Durante años después del evento, continuó hablando con presencias invisibles, describiendo conversaciones detalladas con los niños de Amityville que supuestamente la visitaban en sueños. Sus padres la sometieron a múltiples evaluaciones psicológicas, pero los especialistas no pudieron encontrar evidencia de trastornos mentales tradicionales. Lo más inquietante era que Melissa podía proporcionar información específica y verificable sobre las vidas de los niños de Feo que no había estado disponible públicamente durante los años inmediatamente posteriores a los asesinatos. Sabía los nombres de las mascotas de la familia, las rutinas diarias de los niños, y detalles sobre las relaciones familiares que solo se harían públicos décadas después a través de investigaciones periodísticas exhaustivas. George Lutz nunca se recuperó completamente de la experiencia. El hombre práctico y escéptico que había entrado a la casa en diciembre de 1975 emergió como alguien completamente diferente, obsesionado con lo paranormal, constantemente vigilante y profundamente marcado por lo que había presenciado. Pasó el resto de su vida estudiando fenómenos sobrenaturales y colaborando con investigadores paranormales. En 1977, George y Kathy publicaron The Amityville Horror junto con el escritor Ryan Son, un libro que se convirtió en bestseller internacional y posteriormente en múltiples películas de Hollywood. Sin embargo, el éxito comercial de su historia trajo consecuencias inesperadas. Fueron acusados de fraude por algunos escépticos, sometidos a demandas legales y constantemente cuestionados sobre la veracidad de sus experiencias. Lo que muchos críticos no sabían era que George había retenido deliberadamente los detalles más perturbadores de su experiencia. En entrevistas privadas con investigadores serios, reveló eventos aún más aterradores que los descritos en el libro, incluyendo apariciones físicas completas de los miembros muertos de la familia de Feo y comunicaciones directas con Ronald D. Feo Jr. desde la prisión donde cumplía su sentencia de cadena perpetua. Kathy Lutz se divorció de George en 1980, citando las presiones constantes relacionadas con la experiencia de Amityville como factor contribuyente. Se mudó con sus hijos a otra parte de California, intentando reconstruir sus vidas lejos de la atención mediática. Nunca habló públicamente sobre la experiencia después del divorcio,
llevándose sus secretos a la tumba cuando murió de enfisema en 2004. George falleció en 2006, a los 59 años, de problemas cardíacos que sus médicos atribuyeron a décadas de estrés crónico. Sus últimas palabras, según su hermano John, fueron una advertencia: nunca regresen a esa casa. Nunca dejen que nadie que amen vaya allí. Algunas cosas son demasiado poderosas para ser derrotadas. Mientras tanto, la casa en 112 Ocean Avenue continuó su existencia siniestra. Después de la partida de los Lutz, permaneció vacía durante casi 3 años. Los agentes inmobiliarios reportaron dificultades extremas para mostrar la propiedad. Los compradores potenciales experimentaban malestares físicos, ataques de pánico y sensaciones de terror inexplicable durante las visitas. En 1978, la familia Cromarty compró la casa por un precio significativamente reducido. James y Barbara Cromarty, junto con sus 2 hijos adolescentes, se mudaron con pleno conocimiento de la historia de la propiedad, confiando en que su fe cristiana fuerte los protegería de cualquier influencia negativa. Los Cromarty vivieron en la casa durante 10 años, desde 1978 hasta 1988. Públicamente, siempre negaron haber experimentado fenómenos paranormales. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que la familia había contactado discretamente a múltiples sacerdotes para realizar bendiciones regulares de la casa, había instalado sistemas de seguridad excesivamente elaborados, y había modificado significativamente el interior de la propiedad, incluyendo sellar permanentemente la misteriosa puerta roja del sótano. Vecinos de la época reportaron ruidos extraños provenientes de la casa Cromarty durante las horas de la madrugada, particularmente alrededor de las 3:15. Varios residentes de Ocean Avenue documentaron haber visto luces moviéndose por la casa cuando sabían que la familia estaba de vacaciones. En 1988, los Cromarty vendieron la propiedad súbitamente y se mudaron a Florida sin proporcionar explicaciones detalladas. James Cromarty murió en un accidente automovilístico solo 6 meses después de la mudanza, bajo circunstancias que la policía describió como inusuales pero no criminales. Desde entonces, la casa ha cambiado de propietarios múltiples veces. Cada familia que ha vivido allí ha reportado algún tipo de experiencia inexplicable, aunque ninguna ha permanecido tanto tiempo como para experimentar el nivel de terror que sufrieron los Lutz. Los propietarios actuales, que compraron la casa en 2015, han renovado completamente el interior y cambiado la dirección oficial de 112 Ocean Avenue a 108 Ocean Avenue, en un intento de disociar la propiedad de su historia infame. Han instalado cámaras de seguridad de alta tecnología, sistemas de alarma avanzados, y han sellado permanentemente el acceso al sótano donde se encontraba la puerta roja. Sin embargo, investigadores paranormales que han monitoreado la propiedad desde la distancia reportan que la actividad electromagnética anormal persiste. Mediciones tomadas desde la calle pública muestran fluctuaciones de temperatura y campos electromagnéticos que no pueden ser explicados por sistemas eléctricos o de calefacción convencionales. El detective Dennis Rafferty, ahora retirado, rompió su silencio oficial en 2010, proporcionando una entrevista detallada sobre su experiencia investigando el caso Lutz. Confirmó que los eventos que había presenciado desafiaban toda explicación racional y que el departamento de policía había archivado el caso como fenómenos anómalos sin resolución. En 40 años de trabajo policial, declaró Rafferty, el caso Lutz sigue siendo el único que no puedo explicar usando procedimientos investigativos convencionales. Lo que esa familia experimentó era real, era peligroso, y era algo que va más allá de nuestra comprensión actual de la realidad. El Dr. Jerome Clark, ahora profesor emérito en Duke University, ha continuado estudiando el caso Amityville como parte de su investigación más amplia sobre fenómenos de poltergeist. Sus archivos contienen más de 1000 páginas de documentación, incluyendo fotografías, grabaciones de audio, mediciones científicas y testimonios de testigos que nunca han sido hechos públicos. El caso Lutz representa uno de los ejemplos más bien documentados de lo que los investigadores llamamos infestación paranormal compleja, explica Clark. La combinación de trauma histórico, muerte violenta y condiciones electromagnéticas específicas de la propiedad crearon un entorno donde las leyes normales de la física parecían suspendidas. Lorraine Warren, quien falleció en 2019, mantuvo hasta sus últimos días que Amityville había sido el caso más intenso y peligroso de su carrera de 60 años investigando lo paranormal. En su autobiografía, publicada póstumamente, escribió: "He investigado más de 10.000 casos paranormales durante mi vida, pero Amityville fue diferente.
La malevolencia allí era antigua, poderosa y hambrienta. No era simplemente una casa embrujada, era un portal a algo mucho más oscuro y peligroso. Hoy, casi 5 décadas después de los eventos originales, el caso de la familia Lutz continúa generando debate entre científicos, investigadores paranormales, escépticos y creyentes. Las preguntas fundamentales permanecen sin respuesta. ¿Qué fuerza exactamente habitaba la casa en Ocean Avenue? ¿Era una manifestación de los traumas de las víctimas asesinadas, una entidad independiente que se alimentaba de la violencia, o algo aún más inexplicable? ¿Por qué esa propiedad específica parecía actuar como un imán para la actividad paranormal? Investigaciones geológicas han revelado que la casa está construida sobre una formación rocosa inusual con propiedades magnéticas anómalas, pero no existe consenso científico sobre si esto podría relacionarse con los fenómenos reportados. ¿Hasta qué punto la experiencia de los Lutz fue exagerada o malinterpretada debido al trauma psicológico de vivir en una escena de crimen? Incluso los escépticos más rigurosos reconocen que múltiples testigos independientes confirmaron eventos que desafían explicaciones convencionales. ¿Y qué hay de la amenaza final de la entidad, la sugerencia de que su influencia podría extenderse más allá de los límites de la propiedad original? En los archivos del Instituto de Investigaciones Psíquicas de Duke University, existe un mapa marcado con pequeños puntos rojos que representan reportes de actividad paranormal inusual en las áreas donde posteriormente vivieron miembros de la familia Lutz. El patrón es inquietante. Donde quiera que se establecieron después de Amityville, vecinos y conocidos reportaron incrementos en fenómenos inexplicables. Daniel Lutz, ahora un hombre de 57 años, vive una vida privada en el Pacífico Noroeste. En raras entrevistas, mantiene que todo lo que su familia experimentó fue absolutamente real. Sus propios hijos han reportado experiencias extrañas en la casa familiar, particularmente alrededor de las 3:15 de la madrugada. Christopher Lutz se convirtió en investigador paranormal profesional, dedicando su carrera adulta a ayudar a otras familias que experimentan fenómenos similares. Según él, ha identificado más de 200 casos que muestran patrones similares al de Amityville, sugiriendo que su familia no fue un caso aislado, sino parte de un fenómeno más amplio que la ciencia convencional aún no comprende. Melissa, ahora conocida por su nombre casado que mantiene en privado, es la única superviviente que se niega completamente a discutir la experiencia de Amityville. Según fuentes cercanas a la familia, continúa experimentando visitaciones nocturnas que describe como reuniones con viejos amigos, pero ha instruido a sus abogados que tomen acción legal contra cualquier medio que intente entrevistarla sobre el tema. En Ocean Avenue, los vecinos originales que presenciaron los eventos de 1975 están ahora en sus 80 y 90 años. La mayoría se niega a hablar sobre lo que vieron y escucharon durante esos 28 días fatídicos. Algunos han confesado privadamente que nunca se sintieron completamente seguros en el vecindario después de la experiencia Lutz. La señora Gionfrido, que ahora tiene 94 años y vive en una residencia asistida, rompió recientemente su silencio de décadas para hacer una declaración inquietante. Esa casa siempre fue diferente, incluso antes de los asesinatos. Mi abuela solía decir que había algo malo en ese terreno. Los DFO no fueron los primeros en sufrir allí, y los Lutz no fueron los últimos. Esa tierra tiene hambre y nunca estará satisfecha. Investigaciones históricas han revelado que la propiedad en Ocean Avenue tiene una historia documentada de tragedias que se remonta a más de 200 años. Antes de la casa actual, había una granja donde ocurrieron muertes misteriosas en 1843. Antes de eso, era territorio de los nativos americanos Metoac, que según leyendas tribales consideraban el área tierra de espíritus hambrientos y evitaban establecer campamentos permanentes allí. Hoy, mientras escribimos esta historia, la casa en lo que ahora es 108 Ocean Avenue permanece ocupada. Los propietarios actuales han logrado vivir allí durante más tiempo que cualquier familia desde los DFO originales. Sin embargo, ventas recurrentes de propiedades en el vecindario inmediato sugieren que la influencia de lo que sea que habita esa casa continúa afectando a toda la zona. Investigadores paranormales monitorean discretamente la propiedad usando equipos remotos, documentando lecturas electromagnéticas anómalas que se intensifican cada 13 de noviembre, el aniversario de los asesinatos de Feo, y cada 18 de diciembre, el aniversario de cuando los Lutz se mudaron por primera vez. Cada 3:15 de la madrugada, vecinos reportan ver luces moviéndose por la casa, incluso cuando saben que los propietarios están ausentes. Algunos han documentado figuras humanas caminando por las ventanas del segundo piso,
figuras que desaparecen cuando se miran directamente. El misterio de Amityville permanece sin resolver. Después de casi 50 años, miles de horas de investigación, docenas de libros, películas y documentales, las preguntas fundamentales sobre lo que realmente sucedió en Ocean Avenue durante esos 28 días de terror continúan sin respuesta definitiva. Pero tal vez la respuesta más importante no es qué sucedió exactamente, sino porque la historia de la familia Lutz continúa fascinando y aterrorizando a generaciones de personas alrededor del mundo. Porque en el fondo de nuestras mentes racionales y científicas existe una certeza primitiva y aterradora, que hay fuerzas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, lugares donde la realidad se dobla y se rompe, y casas que nunca olvidan la sangre que se derramó dentro de sus paredes. Y en algún lugar de Long Island, en una casa que ha cambiado de número pero no de naturaleza, algo antiguo y hambriento continúa esperando pacientemente a la próxima familia que cruce su umbral, buscando el hogar perfecto para comenzar una nueva vida. La historia de Amityville no ha terminado. Simplemente está esperando su próximo capítulo.